Hola, primeramente una disculpa, estoy en mi cuarentena en la montaña, parezco un ermitaño. Bueno, hace 17 años que estoy en esta montaña, estoy un poco desarreglado, quiero quedarme con el crecimiento de mi barba hasta que termine esto. En fin, con todo respeto para ustedes, vamos a hablar de Tampico. Tampico y Ciudad Madero tienen un simbolismo que yo considero trascendente. Tam, lugar, pico, perro, es en Tenec, huasteco, el lugar de perros. Antiguamente el escudo de Tampico tenía unos cánidos, pero fue sustituido por nutrias. Sin embargo, si vamos a las comunidades huastecas, por Tantoyuca, Veracruz, por ahí cerca, veremos que todavía hay gente que le dice pico a los perros. Pico, pico, pico es un cánido. Martínez Leal, hace muchos años, cronista de Tampico, hubo polémica siempre con él, decía que para que fuera lugar de nutrias debería llamarse Tam-Jatzó, porque Jatzó en Tenec es nutria. Y como es Tampico, pues entonces es lugar de cánidos, no hay vuelta de hoja, de perros. De ahí que a muchos tampiqueños se nos considerara o se nos llamara en otro tiempo como perros. Un tampiqueño famoso como el Perro Bermúdez, narrador de fútbol, es por esa razón, porque él es tampiqueño y le empezaron a decir el perro. No sé si esta fue la razón por la que algunos se incomodaron y prefirieron quitar ese mote, esa manera de llamarnos a los tampiqueños perro, como si fuera algo despectivo, algo bajo. Y la verdad no sabían lo que estaban haciendo. El perro en la mitología mexicana es un animal totémico y está en el calendario náhuatl en uno de los días, uno de los 20 días. Es curioso que la palabra perro en maya se diga pec, pero no solamente pec, es pec, luego con una especie de acento, de apóstrofe, es un pec, pec, muy parecido a pico del huasteco. Es decir, que pico y pec es perro en náhuatl, en huasteco y en maya. He visto en algunos diccionarios de Tenec, huasteco, que ponen la palabra pico para indicar la nutria. En fin, creo que se empezó a llamar a la nutria igual que al cánido por la semejanza y el parecido. Un choloscuintle que no tiene pelo, que es liso, se parece mucho a una nutria. Y es probable que a los perros, a los cánidos, que les llamaban pico, extendieran esa forma de llamarle a la nutria. La nutria también, como un perro de agua, pico. Aquí está el cánido, pico, allá está la nutria, es otro tipo de pico, un perro de agua. Entonces sí es posible que se le conozca también a la nutria a veces como pico, pero pico realmente es el cánido. Y de ahí pudo pasar a llamarle a la nutria, por el parecido, el asombroso parecido. Y no solamente en lo etimológico, sino en la historia y en el mito, hay mucho más de fondo.
En la mitología mexicana, el perro es el 10º signo de los días del calendario náhuatl y representa aquel guía, aquel paje que nos va a conducir al más allá cuando todos morimos. La costumbre era que cuando alguien moría, con un flechazo mataban a su perro y los enterraban juntos, porque tenían la creencia de que el muerto, el alma del muerto, llegaría a un lugar, a un río, un monóculo, que no podría cruzar a menos que su perro estuviera del otro lado, se arrojara al agua y viniera por él y lo condujera al Mictlán. El Mictlán, el lugar de los muertos, el más allá, imagínatelo como quieras. Simple y sencillamente, el perro se convirtió en un símbolo de esperanza y de trascendencia. Cuando parece que todo ya acabó, cuando parece que ya nos morimos, hay algo más. Ahí viene el perro por mí para llevarme a un nuevo mundo, a una nueva vida, a una nueva realidad. Es así que dicen que Moctezuma tenía 100 xoloscuintles, 100 perros, y que tenía un cuidador para cada uno de los perros, o sea, 100 perros y 100 cuidadores. ¿Por qué? Pues porque quería garantizar su viaje al más allá, su viaje al Mictlán. Vean la importancia del perro. Pero esto es tan solo el principio. El perro es el que va a cruzarnos el río para llevarnos al más allá, al nuevo mundo, a la nueva vida, a la nueva realidad. La historia dice que la ciudad de Tampico estaba del otro lado del río Pánuco. Esto es muy significativo. Y por los ataques de los piratas, tuvieron que brincar el río y establecerse de este lado en donde se encuentra actualmente, del lado de Tamaulipas. Entonces, fíjense cómo la historia misma de la ciudad de Tampico pareciera anunciada en el simbolismo del perro. El perro nos va a cruzar el río, Tampico cruzó el río. Porque acordémonos que Tampico era más grande, luego se hizo Ciudad Madero como un municipio aparte. Sin embargo, toda esta zona, toda esta región, antiguamente, dice Bernardino de Sahagún, se llamaba Panotla o Panutla. Casi la mayoría de los arqueólogos, historiadores, coinciden en que cuando los informantes le dicen a Sahagún sobre la historia de aquellos pueblos que había en este lugar, ellos indican que los abuelos de los abuelos llegaron en barcazas por el río, por el mar. Los abuelos de los abuelos llegaron en barcazas por el mar al lugar llamado Panutla, porque Panutla es lo que hoy conocemos como Pánuco. Qué bueno que la ciudad que conocemos como Pánuco haya conservado el nombre, Pánuco. Pero Pánuco, Panotla, era la región, no existía en ese tiempo la ciudad de Pánuco. Era la región, porque como venían del mar en barcazas, a la hora de tocar tierra, imagínense que tienen semanas tal vez en el mar, y el alivio que siente alguien al encontrar tierra. Entonces dijeron, ya pasamos el agua, ya pasamos el mar, y eso significa Panutla, ya pasamos el agua, ya pasamos el mar, ya pasamos el río. Es el cruzamiento al otro lado.
Entonces, esta región se conoció como Panutla, porque los que trajeron la cultura o una parte de la cultura importante de aquí, de América, llegaron en barcazas por el mar a una zona llamada Panutla, que todo el mundo coincide en que es la zona de Tampico y Ciudad Madero. Fíjense qué importante para un tampiqueño o un maderense que tengamos esa historia, ese antecedente. Es decir, casi podemos decir que la cultura prehispánica comienza en Tampico y Ciudad Madero. No es poca cosa. Pero no solo la cultura prehispánica, también podríamos hablar de la cultura moderna, de la historia moderna, pero terminemos lo de Panutla y Panotla primero. Cruzar el mar para llegar al otro lado es semejante a cruzar el río para llegar al Mictlán, al más allá. Es decir, que los primeros pobladores o los que trajeron la cultura en aquel viaje mítico o real o histórico, representan al perro otra vez, el simbolismo del perro que me va a cruzar al otro lado, a un nuevo mundo, a una nueva realidad, a una nueva dimensión. Entonces, este sitio, por excelencia, debe considerarse el lugar del perro, el Xoloscuintle, el que nos lleva a un mejor sitio, a una trascendencia que a lo mejor no esperábamos. Es así que esta región, esta zona, debía volver al significado del perro y hacer a un ladito lo de la nutria. Está bien para el national, pero para nuestra ciudad, para nuestro lugar, el perro tiene mucho más que decirnos. Alguna vez tomé un café en el antiguo Vips, ahí por la avenida Hidalgo, con una arqueóloga. Un amigo me invitó, un buen amigo me invitó a hablar con ella, mujer francesa, arqueóloga, muy inteligente, pero no recuerdo bien si ella es la que conocemos como la arqueóloga Sophie Marchagay. Creo que sí. Ella, tomé unas fotografías del internet, las bajé y las estoy poniendo porque casi estoy seguro que fue ella. Si no es así, una disculpa, pero mi mente está un poco nublada, no recuerdo bien su apellido, creo que fue ella. Esa arqueóloga, recuerdo que se llamaba Sophie, y ella estaba en excavaciones en Tierra Alta, allá por el Libramiento, y habían descubierto algunas tumbas con unos cuerpos, y me decía, efectivamente, las tumbas que encontramos tenían cánidos, tenían perros, es decir, muertos, personas que sepultaron con su perro, con su cánido. Esa figura de entierra al muerto con el cánido, con el perro, para que puedas tener un guía, porque ese perro es el guía que te va a llevar más allá del océano hasta Panutla, más allá del río Nonópulo al Mictlán, más allá de todo aquello que parece que termina y no termina, porque ese es el simbolismo del perro. Es hermoso. Y es triste que los tampiqueños no tengamos la menor idea de esto. Es como si viviéramos en Belén. Sí, Belén. Y no supiéramos que hace 2000 años pasó por ahí una estrella, vinieron unos reyes de Oriente, unos magús, unos sabios. No supiéramos que ahí nació un niño en un portal, en un pesebre, no supiéramos nada de nada.
y nosotros, los habitantes de Belén, estuviéramos pensando cómo sentirnos orgullosos de ese lugar. Tal vez si dijéramos que Belén es un lugar de nutrias, se oiría muy bien, ¿verdad? O de lo que quieras. Así me siento. Tampico, Madero, es una zona histórica, importante, y está llena de simbolismo. Tal vez todo aquello del cánido que nos va a llevar al más allá nace ahí. Incluso hay quien se atreve a decir que el símbolo de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada, nace ahí con la idea del hombre pájaro, que luego va cambiando y modificándose. La influencia de ese sitio al mundo prehispánico es importantísima, y todo comienza ahí, en esa región. Entre los mayas, la palabra Pecl es también el nombre o como se refieren a una constelación de estrellas, la constelación del Pec. Y es muy interesante porque es un perro correteando a una liebre, a un conejo. Porque Pec es perro. No me imagino a una nutria correteando a un conejo. Hay muchas figuras de barro, muchos grabados, dibujos que hicieron los tlacuilos en códices, que hablan de este animal tan importante, totémico, el perro. La idea de que todo comienza en Panotla o en Panutla, y de ahí la cultura entra al centro del país, y alguna parte se va por la costa, otra va al centro. Está ligada también con el río. El río que nosotros conocemos como Pánuco, anteriormente se llamaba, según Bernardino de Sahagún, probablemente Quetzalatl. El río Quetzalatl, que puede traducirse como agua preciosa, porque Quetzal puede ser el pájaro, el ave Quetzal, pero también es una referencia a lo precioso, a lo hermoso. Entonces, agua preciosa. Dice Sahagún que se llamaba Quetzalatl porque sus aguas eran azul verdosas. Estamos hablando de un río no contaminado todavía. Ese es lo que ahora conocemos como nuestro río Pánuco. Pero el río Pánuco es como una gran serpiente que desemboca en el mar, pero que comienza en Tula Hidalgo. Es decir, el río Tula se convierte luego en río Moctezuma y termina siendo el río Pánuco que desemboca en el mar en Ciudad Madero. Esa gran serpiente conecta Tampico y Ciudad Madero nada más y nada menos con la tierra de los toltecas, con la tierra de Quetzalcóatl, Seacatl, Topilzin. Esto también puede ser significativo porque hay la teoría de que el mito a Quetzalcóatl comienza acá en Panotla y el esplendor de Quetzalcóatl está en Tula, entre los toltecas, en aquella figura de Topilzin, que trajo las artes, que trajo sabiduría, que trajo cosas extraordinarias que dejaron huella. Probablemente Quetzalcóatl, Seacatl, Topilzin, sea el personaje más importante de todo el continente americano en la época prehispánica. No conozco a alguien más que haya figurado de esa manera. De América del Sur venían a consultarlo, una especie de Salomón, un personaje sabio, y de todos lados venían a buscar a Quetzalcóatl. Dice Sahagún que Quetzalcóatl tenía un oratorio, un lugar donde iba a
a meditar, estaba en un islote en el río Tula. Imaginemos a este personaje del año más o menos 1000, del 900 al 1000 después de Cristo, la máxima figura tolteca. Imaginemos que está metiéndose al río porque conoce la conexión que hay, o de tradición conoce esa conexión que tiene el río con el lugar de origen, cuando llegaron en barcazas por el mar, con Tampico, con Ciudad Madero. Esto también es para considerarse. Podemos hablar mucho sobre eso. También podríamos platicar sobre el calendario náhuatl, sus 20 signos de los días y la importancia que tiene el perro. Pero todo habría que platicarlo un despacito. Carl Sagan, de la serie Cosmos, astrónomo muy prominente, decía el Homo sapiens permaneció y somos nosotros, venimos de esa línea, a diferencia del Homo habilis que se perdió, que se extinguió. Y él sugiere que la razón fue el perro, porque el perro permitió que el Homo sapiens sobreviviera. El perro siempre iba adelante como guía, le servía para muchas cosas, y cuando aparecía una fiera, el perro entretenía a la fiera para que el hombre escapara. Es así que gracias al perro, él sugiere, existe nuestra especie, la especie humana. Qué importante el papel del perro entonces. Y estamos hablando de cánidos. En la Biblia también existe la figura del perro que va a cruzar el río. Los israelitas salieron de Egipto, estuvieron 40 años en el desierto y luego entraron a la tierra prometida cruzando el río Jordán. Pero de todos aquellos que salieron de Egipto, que dice la Escritura que fueron como 600,000, solamente 2 personas originarias pudieron cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque todos se murieron en el desierto y los que entraron fueron los hijos de aquellos que murieron. Pero originarios que vivieron en Egipto, solamente 2 pasaron el río. Uno es Josué, su nombre es igual al de Jesús, y el otro es Caleb. Caleb, entre otras cosas, se traduce también como perro. Es decir, que entrar a la tierra prometida, aquello anhelado, implica que un perro brinque al otro lado del río. Como si hablara de lo material tal vez, y Josué representara lo espiritual tal vez, como si Dios estuviera diciendo, habrá más allá una continuidad en lo espiritual y en lo material, no sé. Simplemente dejamos la referencia de que el perro, Caleb, brincó al otro lado del Jordán, del río, así como la figura del Xoloscuintle aquí, que tiene que ser el guía que nos lleve al otro lado del río, al Mictlán. Esta figura del perro que cruza el río nos lleva al más allá, a la tierra prometida, a otra dimensión. También la tenemos en aquella mitología del perro cancerbero. Es como algo universal, un valor, un mito universal. Lo encontramos en muchas partes. No solamente el inicio de la cultura prehispánica, de alguna manera, puede haber muchos inicios, pero hay una relevancia en ese momento de los que llegan en barcazas por el mar a Panotla. No solamente el origen de esa historia antigua,
sino que hay otra posibilidad de que Ciudad Madero y Tampico también marquen el origen de nuestra historia moderna. Américo Vespucio recorrió el continente de abajo arriba y la carta al cartógrafo austriaco Wallace Müller dice que abajo de la zona tórrida, en el paralelo 22, pues ahí pisó tierra. Y esa referencia de abajo de la zona tórrida, en el paralelo 22, lo podemos ver de dos maneras. Una es la más aceptada, que fue en América del Sur. Allá está el trópico de Capricornio y también hay un paralelo 22. Pero podría estar haciendo referencia, como muchos también opinan, al hemisferio norte, y entonces estaría sugiriendo abajo de la zona tórrida, que es el trópico de Cáncer, donde está el paralelo 22, que es Tampico y Ciudad Madero, ahí Américo Vespucio pisó tierra. Estamos hablando de que probablemente ese paralelo 22 no está en el hemisferio sur y se refiere precisamente a nuestro Tampico y Ciudad Madero. Nada de raro tiene que estando ya acá por la Florida hubiera tocado tierra en Tampico y Madero. Además, existe, entre otras cosas, fíjense las conexiones, la leyenda de que aquellos abuelos de los abuelos que venían en barcazas por el mar y llegaron a la zona de Panutla, todo esto que ya platicamos, venían de la Florida. Esa es una de las suposiciones, y que el líder que traía a esa gente se llamaba Cuestecatl. Y por eso cuando llegaron aquí, esta zona fue la zona de los cuestecas o los huastecas. Como quiera que sea, no es difícil imaginar que de la Florida pudiera Américo Vespucio venir a Tampico y Madero, al paralelo 22, que está justamente abajo de la zona tórrida, como le escribió a Wallace Müller el cartógrafo. Es posible que la historia también moderna de este continente americano haya comenzado cuando Américo pisó esta tierra. Así que la historia prehispánica y la historia moderna pudieron tener nacimiento en esta zona. Eso es extraordinario. Como quiera, estamos suponiendo en algunos casos. Aunque los mormones, en su libro de Mormón, sugieren que aquí a América llegaron también en barcazas por el mar, descendientes de José, el hijo primogénito de Jacob, de la tribu de José, y venían de Judea, de la región de Palestina. Como quiera que sea, ya sea que vinieran de Europa, de Palestina, de Egipto o de la Florida, unos abuelos de los abuelos llegaron hace mucho tiempo a la zona conocida como Panutla, que es Tampico y Ciudad Madero actualmente. La relevancia de la zona por esta riqueza histórica y sobre todo significativa, me hizo pensar, o me provocó la idea de que aquí debería significarse con una escultura o con algo importante, como la Estatua de la Libertad de Nueva York. Aquí podría haber un gran faro, un gran fuego a la entrada del río, ahí por donde está el malecón, y podría tener el tema de el huasteco, o el que llegó en la barcaza, y el perro, el guía, el que lo hizo cruzar el agua, que luego nos hizo a la ciudad cruzar el río Pánuco para
ponernos de este lado, que representa cruzar el río Nonópulo para llegar al Mictlán, etc. Esa idea es ambiciosa, pero podría darle relevancia a esta zona. Creo en los signos, en las figuras icónicas que dejan por generaciones una huella, una marca. Hace tiempo compuse una canción a Tampico, con un arreglo maravilloso de Ramón Alarcón Lozano y con gente que canta muy bonito como Gaby Müller y otra amiga que la acompaña, no recuerdo ahora su nombre, y grabamos esa canción que se llama Tampico, pero desde este enfoque cultural e histórico, donde estamos sugiriendo el mito del perro que nos va a llevar al más allá. Entonces, esto se los voy a dejar a continuación, al final. Al final dejaré la canción para que ustedes la escuchen. Yo, pues es mi idea, que Tampico volviera al escudo con los cánidos, los xoloscuintles, o se diseñara uno nuevo, pero que volviéramos a esa idea. Y a Ciudad Madero, con todo respeto y con toda humildad, pues no sé, yo creo que Madero no nació ahí y no hay algo muy importante que refiera a Francisco I. Madero, personaje de la historia a quien yo admiro, el mártir de la democracia. Sin embargo, Ciudad Madero no tiene nada que ver con Francisco I. Madero. Madero podía cambiar su nombre. Si el legislativo del Estado y hubiera voluntad, cambiar el nombre a algo más propio, más real, más histórico de ese sitio, algo tan grande como es Panutla o Panotla. Ahí llegaron los primeros pobladores de esta cultura que vienen barcazas por el mar. Eso sí tiene que ver con el sitio. Esto es para que las cosas tengan significado. Vivir orgullosos de nuestro origen, de nuestra ciudad, de nuestro terruño. Espero no haber sido demasiado atrevido con estas suposiciones, pero soy un tampiqueño que está orgulloso de su tierra y sirva para una reflexión. Cualquier cosa seguiremos platicando más adelante. Muchas gracias y bendiciones. Los abuelos llegaron en barcazas y nacieron en este suelo huastecos y otras castas. Sepultaban en sus entierros al muerto con su perro, pues el can iría primero y lo llevaría hasta el cielo. Dime si ya no me quieres, dime si ya no me quieres. En Tampico me dijeron que la vida sigue cuando no se muere. Dime si ya no me quieres, dime si ya no me quieres. En Tampico hay 1000 ungüentos para reponerse sea lo que fuere. Es Tampico, puerto de sueños, donde la vida trasciende. Es Tampico, puerto de sueños, la muerte no es para siempre. Perro, llévame a Mictlán.
Vespucio, y en su honor se llama América a todo el Nuevo Mundo. Quetzalátl, río precioso, condúceme a los mares, porque en mi Tampico hermoso se acaban los pesares. Dime si ya no me quieres, dime si ya no me quieres. En Tampico me dijeron que la vida sigue cuando uno se muere. Dime si ya no me quieres, dime si ya no me quieres. En Tampico hay 1000 ungüentos para reponerse, sea lo que fuere. Es Tampico, puerto de sueños, donde la vida trasciende. Es Tampico, puerto de sueños, la muerte